Hola, muy buenas noches a todos. Me han pedido un ejercicio sobre ejemplo de función inversa, si no estoy mal, para el ejercicio 10C. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo que se parece mucho al ejercicio que me solicitan. Entonces para este caso tengo una función f de x igual a 1 menos x sobre x menos 2. Para este tipo de ejercicios lo primero es recordar que f de x es igual a y. Por otro lado, debemos corroborar que esta es una función biunívoca. Para ello, entonces vamos a decir que f de menos x debe ser igual a f de x. Esta f de x es esta función. Si yo le digo f de menos x, esto quiere decir que voy a reemplazar las x por un menos x sobre menos x menos 2. Si yo realizo entonces esto, 1 menos por menos da más x sobre menos x menos 2. Si se fijan, f de menos x es diferente de f de x. Aquí obtuve 1 más x y aquí arriba tengo 1 menos x. Aquí abajo tengo menos x menos 2 y aquí tengo x menos 2. Por tanto, entonces puedo decir que esta función es biunívoca. ¿Listo? Y esta es la prueba de que la función no es par, ¿cierto? Por tanto, es biunívoca y puedo encontrar la inversa. Entonces, lo segundo que voy a hacer es encontrar la inversa. Encontrar la inversa de esta función. ¿Qué hago para encontrar la inversa? Primero, definir la función como y igual a 1 menos x, es decir, aquí ya no voy a poner el f de x, ¿cierto? Y x menos 2. ¿Qué debo hacer? Entonces debo despejar x. Entonces voy a escribir aquí despejar x, ¿cierto? De esta función que acabo de escribir. ¿Cómo hago eso? Entonces tengo y, este término x menos 2 está dividiendo, entonces pasa al otro lado del igual a multiplicar. Y este 1 menos x queda igualito. Aquí voy a multiplicar término a término, es decir, y por x, eso me da xy o yx, no hay problema, menos, ¿cierto? 2 por y. Y esto es igual a 1 menos x, ¿cierto? Igual que acá. Ahora, debo despejar x, entonces lo que voy a hacer es dejar mis x a este lado izquierdo, o sea, este xy, este que está aquí, este menos x, lo voy a pasar al otro lado del igual como un más x. Y esto es igual a 1 y este menos 2y pasa al otro lado como un más 2y. Voy a sacar factor común x por y más 1 y esto es igual a 1 más 2y. Entonces, ahora sí puedo despejar mi x. X es igual a 1 más 2y, esto dividido entre y más 1. Entonces aquí, esta x que ustedes tienen a este lado, ¿cierto? Que dejamos solita, es lo mismo que decir entonces f de x. F a la menos 1, pero ahora de y, ¿cierto? Esta x es f a la menos 1 de y. Es decir que voy a escribirla de esta forma. F a la menos 1 de y es igual a 1 más 2y sobre y más 1. Sin embargo, yo lo que necesito es f a la menos 1, ¿cierto? De x. Entonces, para ello, intercambio las y por las x. Esta y me quedó muy feita, entonces la voy a borrar y la voy a poner aquí, y. Entonces, 1 más 2x y aquí x más 1. Y esta es mi función inversa. Esta sería mi función inversa. Eso es todo. Ahora, queremos saber si mi función inversa está bien o no está bien, ¿cierto? O sea, hay una forma de corroborar que yo realmente hice mi función inversa bien. Entonces les voy a enseñar la forma de probar esas funciones. Para comprobar que f a la menos 1 es la inversa de f, hay que comprobar que se cumplen estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como ya hemos trabajado funciones compuestas, vamos a hacer lo mismo. Voy a decir entonces que voy a hacer f a la menos 1, ¿cierto? De la función f de x.
Es decir, voy a tomar mi función a la menos 1, es decir, esta que me dio aquí abajo, ¿cierto? 1 más 2x sobre x más 1. Entonces, aquí tengo 1 más 2, o si quieren, lo vamos a hacer con este color. Yo lo voy a hacer para uno y el otro los voy a dejar, entonces, para que ustedes lo hagan. Entonces, 1 más 2, x, ¿sí? Pero entonces, en vez de la x, voy a poner un paréntesis, porque lo que voy a hacer es meter f de x aquí adentro. Y esto, entonces, lo voy a dividir entre, entonces, la función que nos dio, pues, allá abajo, ¿cierto? 1 más 2, x más 1. Entonces, aquí también lo que voy a hacer es x, que está en paréntesis, ¿cierto? Más 1, porque voy a hacer que ingrese la función aquí. ¿Cuál función? F de x, la original. Y entonces esto es 1 menos x sobre x menos 2. Y aquí otra vez 1 menos x sobre x menos 2. Entonces, cuando yo desarrollo esto, tengo lo siguiente. Tengo aquí 1 más, y entonces aquí voy a multiplicar este 2 por el numerador de ese fraccionario. O sea, 2 más por menos da menos, ¿cierto? Y 2 por x me da 2x. Todo esto lo voy a dividir entre x menos 2. Recuerden que esto es como si tuviera un 1, y entonces multiplico directamente numeradores y denominadores. Esto a su vez, entonces va a estar, ¿cierto?, sobre esto. Entonces aquí me da 1 menos x más, y entonces voy a multiplicar este término por 1, es decir, x, ¿cierto?, menos 2. Y todo esto a su vez sobre x menos 2. Aquí hay un 1 y entonces voy a multiplicar ese término también. Entonces 1 por x menos 2 me da x menos 2 más 2 menos 2x. Esto sobre x menos 2. Y esto a su vez sobre este 1 menos x más x menos 2, esta x con esta x se cancela, una es negativa y otra es positiva, y 1 menos 2 me da menos 1. Y aquí abajo entonces tengo x menos 2. X menos 2. Ahora entonces, ¿qué tengo aquí arriba? Menos 2 y 2 se cancelan, x menos 2x me da menos x, ¿cierto? Y entonces voy a hacer productos de medios y productos de extremos, o sea, menos x por x menos 2. Y esto a su vez sobre, entonces vamos a ver qué nos da aquí. X menos 2 por 1, pues x menos 2. Este x menos 2 con este x menos 2 se va. Ah, bueno, pero este estaba con el menos 1. Es decir, voy a multiplicar menos 1 por x menos 2. ¿Listo? Eso fue lo que dice aquí. Este es el denominador y este de aquí es el numerador. Ahora bien, ¿cuánto es menos x sobre menos 1? X. Entonces, se cumple la primera condición, que f a la menos 1 compuesto con f de x me da x, ¿cierto? Ahora ustedes tienen que hacer lo contrario, hacer f de x, mentiras, f de f a la menos 1 de x. Es decir, ¿quién es f? La función original. La función original, en este caso, es 1 menos x sobre x menos 2, o sea, 1 menos x, todo esto sobre x menos 2, o sea, x menos 2. Y en vez de poner aquí pues x, van a poner esta función. Entonces aquí en este caso sería 1 más 2x sobre x más 1. Y aquí nuevamente 1 más 2x sobre x más 1. Esa es la forma en que ustedes corroboran si la función que acaban de hallar, ¿cierto?, es realmente inversa o no, si se cumplen esas dos condiciones. Espero que pues puedan entender un poco más esta parte de función inversa. Este es un ejercicio que me pidió Angie. Espero entonces que te ayude para resolver la actividad. Que estén muy bien, nos vemos en clase.